Viernes 25 de abril de 1986. Un bonito día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, una localidad ucraniana. Un día que quedará grabado para siempre en su memoria. A 3 kilómetros de la ciudad se levanta la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a la que muchos vecinos van diariamente a trabajar. Aquella noche los 176 empleados del bloque 4 recibieron órdenes para hacer una prueba del sistema encargado de mantener el suministro de energía en caso de que se produjera un corte eléctrico. A la 1:23 los sistemas de seguridad se desactivaron y comenzó la prueba. En el núcleo del reactor se produjeron varias explosiones. Mientras Pripyat dormía, el suelo de la central comenzó a temblar. Las 1.200 toneladas de la tapa del reactor saltaron por los aires. Una nube de vapor radiactivo con toneladas de uranio y grafito sale disparada a la atmósfera y alcanza rápidamente cientos de metros a la redonda. Por la brecha asoma una llamarada de partículas radiactivas que asciende miles de metros hacia el cielo. Se veían muchos colores, muy vivos y brillantes. Naranja, rojo, azul celeste. Tenía un color como el de la sangre. Era un arco iris, era precioso. Acababa de producirse el mayor accidente nuclear de la historia. Ocurrió de madrugada, muy temprano por la mañana. Me llamaron alrededor de las 5 de la madrugada para decirme que se había producido un accidente en la planta nuclear de Chernóbil. Nadie estaba preparado para una situación así. Los primeros bomberos que acudieron a la central no llevaban equipos de protección especial. Vertieron toneladas de agua que de nada sirvieron contra ese extraño fuego que parecía imposible sofocar. 2 de ellos murieron esa misma noche y otros 28 más en los meses posteriores a la tragedia. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil. Durante los 7 meses siguientes, 500.000 personas combatieron cuerpo a cuerpo con este nuevo enemigo invisible, una batalla despiadada de la que nadie habló. Miles de vidas que se sacrificaron y que la historia decidió olvidar, pero gracias a ellas se evitó lo peor, una segunda explosión, 10 veces más potente que la de Hiroshima, que habría asolado media Europa. Tanto el gobierno soviético como los occidentales lo mantuvieron en secreto durante 20 años. La mayoría de estas imágenes son inéditas. Las captaron los periodistas que estuvieron en primera línea y también murieron por la contaminación nuclear. Narran la historia de una guerra que se ocultó y la de una mentira cuyas consecuencias continúan aumentando el número de víctimas del desastre 20 años después. Esta es la verdadera historia de la batalla de Chernóbil. A primera hora de la mañana, las nubes ya se habían contaminado con las columnas de gas generadas por la fusión, que habían alcanzado miles de metros de altura. Igor Kostin trabajaba como fotógrafo para la agencia Novosti. Aquella mañana, cuando un amigo que pilotaba helicópteros le ofreció llevarle a sobrevolar Chernóbil, lo único que sabía es que algo había ocurrido en la central durante la noche. Fueron los primeros en ver el enorme agujero. Mira la chimenea. Vamos a acercarnos al bloque. Ahí está, es el bloque 4 el que está destrozado. Mira. Graba eso. Ahí donde sale el humo. Cuando nos acercamos al bloque 4 y lo rodeamos, no teníamos ni idea del peligro que suponía. Al sobrevolar el bloque,
Incluso abrí la ventanilla del helicóptero. Entonces no sabía el terrible error que estaba cometiendo. La delgada columna de humo translúcido que salía de las ruinas era extremadamente radiactiva. A pesar de que estuvo muy expuesto a la radiación, es uno de los pocos reporteros que cubrieron las primeras horas del accidente de Chernóbil que ha sobrevivido. Cuando abrí la ventanilla no se oía nada. Tenía el reactor en ruinas justo debajo y me sentía como si flotara en el espacio. Era una sensación de ingravidez, como una tumba, un silencio absoluto. Ni siquiera oía el helicóptero, nada de nada. Un agujero negro, un silencio sepulcral. Esta es la primera fotografía de la brecha en el tejado. El equipo dejó de funcionar en cosa de un minuto. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que se me habían acabado las pilas y solo pude tomar una docena de fotos. Cuando regresé a Kiev y revelé las fotografías, me di cuenta de que los negativos estaban oscuros y los colores muy apagados. Todavía no lo sabía, pero era consecuencia de que las fotografías habían estado expuestas a la radiactividad. En el núcleo del reactor que había explotado, enterrado bajo los 14 metros de escombros, el grafito que rodeaba el combustible nuclear ardía e iba derritiendo el uranio. La cantidad de material radiactivo liberado fue 100 veces superior a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ocho horas después de la explosión, Gorbachov tenía muy poca información sobre el incidente. Los primeros datos hablaban de accidente e incendio. Ni una palabra sobre ninguna explosión. Al principio nadie me dijo que había explotado. Las consecuencias de que no tuviéramos la información adecuada fueron especialmente trágicas. A 3 kilómetros de la central, los 43.000 habitantes de Pripyat no tenían noticias del desastre. La vida continuaba como siempre. La información que recibíamos decía que todo estaba en perfectas condiciones, incluido el reactor. Cuando le pregunté al académico Alexandrov, me dijo que el reactor era totalmente seguro, que se podría colocar en medio de la Plaza Roja. Que era igual que colocar allí un samovar, como si pones una cabeza de ganado en la Plaza Roja. Ya empezaban a llegar a Pripyat rumores del incendio en la central y sobre algunas muertes, pero no había información oficial al respecto. Los fogonazos que se aprecian en estas imágenes se deben a los efectos de la radiación en la película. La gente en las calles ni se inmutaba ante la presencia de los soldados que recorrían la ciudad provistos de máscaras. El coronel Greveniuk estaba al frente de las tropas encargadas de controlar la situación. Notábamos un sabor metálico, como ácido. Dicen que la radiactividad no produce ningún sabor. Pero más adelante nos dimos cuenta de que esa sensación metálica era el sabor del yodo radiactivo. Mientras los niños seguían jugando en los parques, los hombres del coronel Greveniuk se encargaban de hacer las primeras mediciones de radiactividad en la ciudad. En aquellos tiempos, la unidad de medida que empleaba la URSS era el Roentgen. Los niveles atmosféricos normales eran de en torno a 12 millonésimas partes de un Roentgen. En Pripyat, a primeras horas de la tarde, las lecturas estaban 15.000 veces por encima de lo normal. Al anochecer, ya era 600.000 veces superior a lo normal. En el Boulevard Lenin registramos 200 mini-roentgens y en el Boulevard Ucrania
250. Y esa misma noche ya llegamos a lecturas de 7 röntgens. Mis subordinados empezaron a preguntarse si las máquinas no estarían funcionando bien o si nos estarían mintiendo. No sabíamos que el reactor seguía ardiendo y que la radiación seguía extendiéndose. Este mapa está sellado en una bolsa porque todavía es radiactivo. Se cree que el ser humano puede absorber hasta 2 röntgens de radiación al año sin verse afectado. Pero para el organismo la contaminación es mortal si la exposición supera los 400 röntgens. Solo en ese primer día los habitantes recibieron una dosis 50 veces mayor de lo que se considera inofensivo. A ese ritmo habrían estado expuestos a una dosis mortal en 4 días. Para tratar de entender lo que estaba ocurriendo, el coronel envió a una patrulla a tomar las primeras lecturas al pie de la central. Las primeras lecturas las anotaron en este mapa. 2080 röntgens. Estaba preocupado por mis hombres. ¿Cómo podía enviarlos allí? Con tales índices de radiación bastan 15 minutos para que un ser humano absorba una dosis mortal. Las cifras conmocionaron a los expertos del Instituto de Investigación Nuclear. Nunca antes se habían registrado unos índices de radiación así. Gorbachov se apresuró a crear una comisión gubernamental formada por los principales expertos del país en energía nuclear, dirigida por el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Legasov partió de inmediato hacia Chernóbil junto a una delegación científica. Esperábamos que pudieran evaluar la situación con rapidez, pero durante los 2 primeros días no fueron capaces de decirnos nada. Era una situación terrible. Cuando nos reuníamos, estábamos deseando obtener algo de información, esperando a que llegaran noticias, pero no podían decirnos nada. 20 horas después de la explosión, los habitantes de Pripyat seguían sin recibir información. El nivel de radiactividad seguía aumentando. Deberían haberse quedado en sus casas con las ventanas y las puertas cerradas y haber tomado pastillas de yodo para contrarrestar los efectos de la radiación, pero no se les dijo nada al respecto. A la mañana siguiente, a pesar de la creciente tensión en la ciudad, la población seguía sin tener información sobre el accidente y sus consecuencias. En aquel entonces, Yulia Marchenko tenía 5 años. Vivía en Pripyat con su familia y su padre trabajaba en la central. Mis padres me llevaron a la guardería, como siempre. Todo era normal. Mi padre ya sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado precauciones de ningún tipo. 30 horas después de la explosión, por fin se empezaron a tomar medidas. Llegaron 2.700 autobuses a la ciudad. Los militares dieron órdenes de evacuar totalmente la ciudad antes de las 2 de la tarde, pero nadie les dijo cuánto tiempo estarían fuera de sus hogares. Recuerdo que los profesores de la guardería nos dieron pastillas de yodo. Los padres vinieron a recogernos a los colegios y las guarderías. Todo el mundo se daba prisa, pero no cundía el pánico. Pensábamos que solo estaríamos fuera algunos días. Para evitar que la población fuese presa del pánico, las autoridades mintieron sobre la gravedad de la situación y a los habitantes se les concedieron 2 horas para recoger sus cosas y esperar frente a sus casas. Nos pidieron que nos subiéramos a los autobuses. Recuerdo perfectamente bien que tuve que escoger qué juguetes llevarme. Tenía muchas muñecas y quería llevármelas todas, pero no me dejaron. Ni siquiera cogimos ropa de abrigo. Tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían, su vida entera, y no regresarían nunca. Había un hombre mayor que no se quería ir y se quedó allí. Unas semanas después, lo encontraron muerto.
La gente no se creía que estuviera pasando nada. Pensaban que les estaban mintiendo. Recordaban la ocupación alemana y decían que en 1941 al menos caían bombas, pero en ese momento no pasaba nada. Los más ancianos no entendían este enemigo invisible y no había tiempo para explicárselo. Mis soldados y yo nos limitábamos a cumplir órdenes. En 3 horas y media se consiguió evacuar a las 43.000 personas de forma tranquila, pero no exenta de lágrimas. Esta caravana de autobuses transportaba a los primeros refugiados a causa de un accidente atómico, un anticipo del apocalipsis nuclear en pleno corazón de Europa. Estas personas habían estado expuestas a dosis de radiación que habían alterado la composición de su sangre y que les harían padecer cánceres mortales en los años venideros. Esta ciudad tiene que sobrevivir. Es hermosa. La gente tiene que regresar. Un día de estos volverán. No puede ser de otra manera. Yo estaba en el estadio. Aquí tiene que haber niños. En la vida siempre hay riesgos. «48 horas después de la catástrofe, las únicas personas que quedaban en la ciudad fantasma eran los militares y los miembros de la delegación científica que se alojaban en el Hotel Pripyat. Inconscientes del peligro, comían, dormían y trabajaban en la propia ciudad. Eran expertos, especialistas, personas cabales. No actuarían de forma irresponsable o suicida. Lo que ocurrió fue que subestimaron la situación. Los parámetros con los que nos guiábamos ya no valían. Se habían producido accidentes nucleares con anterioridad, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, pero la información se había mantenido en secreto, y nunca había habido un accidente de esta magnitud. Incluso pensaron que el reactor podría volver a ponerse en funcionamiento en mayo o junio. Durante el 26 y el 27 de abril, las nubes con partículas radiactivas recorrieron más de 1000 kilómetros sobre el suelo ruso, llegando a Bielorrusia y las repúblicas bálticas. El 28 de abril llegaron a Suecia, donde se detectó el aumento de radiactividad cerca de una de sus centrales nucleares. Poco después, los informativos de la televisión comenzaron a alertar a la población. El polvo radiactivo procedente de Chernóbil caía sobre Estocolmo. Las autoridades enviaron un escuadrón de aviones de combate a hacer mediciones en la atmósfera. Los resultados eran claros. Los niveles de radiactividad indicaban que se había producido un accidente grave en algún lugar. ¿Pero dónde? 60 horas después de la catástrofe todavía no se había proporcionado información oficial. La ministra de Energía del gobierno sueco me llamó el lunes en mi despacho en Viena. Me dijo que habían detectado un aumento de la radiactividad cerca de la central nuclear de Forsmark, al este de Suecia, y habían llegado a la conclusión de que tenía que proceder de otro país. Lo que me preguntó es si sabíamos algo al respecto. Le dije que no teníamos información sobre nada así, pero que nos pondríamos en contacto con otros países. Hablamos con Polonia, donde había una central nuclear, por si había pasado algo allí. Y nos pusimos en contacto con los rusos, claro. ¿Qué había pasado? ¿Una explosión? ¿Una nube radiactiva? Se había detectado una gran contaminación, y fue Suecia quien nos avisó a nosotros. 3 días después del accidente, mientras Gorbachov seguía intentando recabar información, los satélites estadounidenses y europeos se orientan hacia la Unión Soviética y descubren la central ucraniana en ruinas. Era como un libro abierto. La visión térmica muestra claramente el humo que seguía saliendo de la brecha abierta. En la tarde de ese lunes 28, recibimos un mensaje del señor Petrosian, el responsable de la Comisión Rusa de Energía Atómica, en el que nos informaba sobre el accidente. Y casi al mismo tiempo, los rusos hacían público el incidente. En el Politburó decidimos de inmediato que era imprescindible que nos hicieran llegar todos los datos a partir de entonces. Llamé al KGB y les pedí que hicieran un seguimiento de lo que estaba ocurriendo allí.
y que nos tuvieran al tanto sobre todas las conversaciones que estuvieran manteniendo los científicos. Les pedí que me informaran a mí, personalmente. Gorbachov, que llevaba menos de un año en la presidencia, se dio cuenta de hasta qué punto el sistema de la Unión Soviética ya no funcionaba. Se había tardado más de 48 horas en obtener información precisa sobre el accidente. Por fin sabía lo que estaba ocurriendo, pero no se habían tomado medidas en el reactor, donde las 1.200 toneladas de magma blanco incandescente seguían ardiendo a más de 3.000 grados y arrojando polvo y gases radiactivos a la atmósfera. Europa estaba a merced del viento. Muy bien, todo preparado. Estamos listos, vamos allá. Al tercer día, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros viajaron desde Moscú para contener el incendio. Su misión era sofocar el fuego. El mismo día de su llegada, el general sobrevoló el reactor que había explotado a una altura de unos 200 metros. A causa del incendio, a esa altura el termómetro marcaba entre 120 y 180 grados centígrados. El dosímetro DP5 que utilizábamos para medir la radiación no hacía más que subir a 500 roentgens. La aguja se volvía loca, no podía medirlo. Creo que a 200 metros habría al menos 1000 roentgens. Incluso a esa altura, media hora de exposición habría sido mortal. Las fuertes corrientes de aire caliente radiactivo procedentes del reactor les impedían acercarse más, así que tuvieron que improvisar otra forma de cumplir su cometido. Fíjate en el humo. Tenemos que conseguir llegar ahí. Pero la temperatura todavía es demasiado alta. Tal vez podríamos usar nitrógeno. Necesitábamos hacer algo lo antes posible. Teníamos que apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarnos lo suficiente para empezar con el resto de las labores. También teníamos que cerrarlo bien para evitar que el polvo radiactivo siguiera extendiéndose. El viento lo estaba dispersando. Debíamos actuar con rapidez. El dispositivo se puso en marcha de inmediato. Algunos de los mejores pilotos regresaron del frente afgano para pilotar los helicópteros desde los que varios soldados sin equipos de protección lanzaban bolsas de 80 kilos sobre el fuego con las manos desnudas. Su propósito era sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico que neutraliza la radiación. El primer día se hicieron 110 incursiones y el siguiente 300. Los niveles de radiación sobre el reactor superaban los 3.500 roentgens. Algunos de los pilotos hicieron más de 33 vuelos en un mismo día. En cada vuelo recibían unos 5 o 6 roentgens. Si iban despacio, incluso más. Después de haber arrojado 6, 7 u 8 bolsas, estaban empapados en sudor por el calor. Tras unas cuantas incursiones, se duchaban y comían algo. Después de un rato, empezaban a vomitar. Desde el primer día, las víctimas de la radiación se trasladaban al hospital número 6 de Moscú. Era el único en el que había una unidad especializada en dolencias y enfermedades relacionadas con la exposición a grandes dosis de radiación. Los primeros síntomas de la radiación, vómitos, náuseas y diarrea, preceden a un periodo de latencia. Un tiempo después, aparecen síntomas más graves, como el deterioro de la médula ósea y unas terribles quemaduras que horadan la carne hasta el hueso. Psicológicamente, era muy duro verlos llegar al hospital. Los traían directamente del aeropuerto y la mayoría eran jóvenes.
Estaban en el periodo de latencia y se encontraban bien. Todos iban vestidos igual, llevaban el mismo pijama y bromeaban entre ellos. Pero enseguida supimos que muchos de ellos iban a morir. 27 pacientes fallecieron enseguida. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y tenían quemaduras potencialmente mortales. Durante 15 años, las autoridades solo reconocieron aquellas primeras víctimas. A 30 kilómetros al este de la central, los bosques eran de color marrón. Los árboles se habían quemado a causa de la onda expansiva y radiactiva de la explosión. Pero el perímetro del desastre se extendía mucho más allá. Tras la explosión, las partículas radiactivas transportadas por las nubes cayeron con las lluvias. Esta contaminación, que se iba formando en manchas aisladas, afectó a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En mayo, el viento cambió y se contaminaron también algunas zonas de Kiev, como se puede apreciar en este mapa, creado a partir de las lecturas que tomaron los hombres al mando del coronel Greveniuk. Las zonas más gravemente contaminadas aparecen en naranja, rodeadas por zonas en las que el nivel de radiación era normal. Pero a la población se le ocultó la información deliberadamente. Una única noticia en la parte inferior de la página 3 del Pravda restaba importancia al accidente y decía que el peligro había pasado. La situación se agravaba y nosotros actuábamos como si no pasara nada. Se siguió adelante con las celebraciones del 1 de mayo como si el país se negara a reconocer la situación. Ese fue el segundo error en la terrible catástrofe de Chernóbil. 6 días después del accidente, pese a que los niveles de radiación estaban varios miles de veces por encima de lo normal en algunas zonas, las autoridades animaron a la población a participar en las celebraciones del 1 de mayo. Presencié las celebraciones del 1 de mayo de 1986 con mis propios ojos. Fui testigo de aquel desfile de la muerte. Fue un desfile de la muerte porque tras él se sucedieron unas muertes terribles. Las autoridades lo reconocieron de forma indirecta. Todas las imágenes de las celebraciones del 1 de mayo de 1986 desaparecieron de los archivos nacionales de Ucrania. Las únicas que quedan son las fotografías de Igor Kostin. Chervitsky, el secretario general del partido en Ucrania, también asistió a las celebraciones con su familia, hasta con sus nietos. Es cierto que en teoría aquello nos parecía importante para evitar que cundiera el pánico. Pero si hubiéramos sabido la cantidad de radiactividad que había en el aire, habríamos actuado de otra forma. ¿Cuántos niños se contaminarían durante las celebraciones? 20 años después, no se ha publicado ni un solo estudio estadístico. Chervinsky, el entonces secretario general del Partido Comunista Ucraniano, se suicidó. El éxodo continuaba una semana después de la explosión. Los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la central, fueron evacuados, y después todas las localidades situadas en un radio de 30 kilómetros de la central. Se trasladó a 130.000 personas, muchas de ellas ya contaminadas. Una superficie de 300.000 hectáreas que abarcaba parte de Ucrania y Bielorrusia se evacuó de forma repentina y se mantuvo aislada del resto del mundo.
Una extensa región cuyos habitantes quedaron desarraigados, una cultura entera despojada de su tierra, todo un mundo erradicado en unos pocos días a causa de un enemigo invisible. Fue peor que una guerra. No podíamos ver al enemigo. En una guerra ves los cañones, las ametralladoras y los tanques. En una situación así no ves nada. La radiación está por todas partes. Te atraviesa, penetra en el organismo y tardas un tiempo en sentir los efectos. A veces, años después. Es aterrador. Mientras tanto, la nube radiactiva seguía desplazándose sobre Europa. Pasó sobre Baviera y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega cayó una lluvia radiactiva cargada de yodo 131 y Celsio 137. Los cultivos y los pastos quedaron gravemente contaminados. Mientras las autoridades francesas se ocupaban de negar su presencia, la nube llegó a Gran Bretaña y se extendió sobre Grecia. En Chernóbil, el nivel de radiactividad continuaba aumentando. El agujero se había cerrado con las 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero contra todo pronóstico, bajo ese gigantesco tapón, el magma blanco incandescente seguía ardiendo. 10 días después de la catástrofe, Gorbachov invitó personalmente a Hans Blix, director del importantísimo Organismo Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar del accidente. Fue el primer experto y el primer occidental que visitó Chernóbil. Acaba de sobrevolar el reactor en ruinas. ¿Cuáles son sus impresiones? Hemos visto la central desde el aire y hemos comprobado que sigue saliendo humo del reactor en el que se produjo el accidente. Se habló mucho de la posibilidad de que se produjera otra explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú, un amigo, un pariente de uno de los expertos que me acompañaban, le llamó y le dijo que habían oído rumores de que podría explotar otro reactor. En el fondo del reactor había 195 toneladas de combustible nuclear que seguían ardiendo y emitían un calor abrasador que iba fundiendo la arena poco a poco. En la superficie del tapón empezaban a aparecer unas grietas muy inquietantes. Como se había tapado el agujero, la temperatura había empezado a subir. Estábamos preocupados porque se podría producir otra explosión. Era aterrador. Vinieron científicos a hacer mediciones y se mostraron intranquilos porque si la temperatura seguía aumentando, llegaría un momento en el que volvería a explotar. Habría sido una tragedia horrible. Con el calor, el bloque de cemento situado bajo la masa incandescente corría el riesgo de resquebrajarse y de que el magma empezara a filtrarse. El agua con la que trataron de apagar el fuego había quedado embalsada debajo de ese bloque de cemento. Si el magma radiactivo entrara en contacto con el agua, se desencadenaría una explosión aún más devastadora que la primera. Se convocó a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko estaba trabajando para tratar de mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor conseguía romper el bloque de cemento, la mezcla de 1.400 kilos de uranio y grafito habría entrado en contacto con el agua y se habría producido otra explosión. Si se diera esa situación, la reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una bomba atómica gigantesca. Nuestros expertos estudiaron esa posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría alcanzado una fuerza de entre 3 y 5 megatones. Habría asolado Minsk, una ciudad situada a 320 kilómetros de Chernóbil, y Europa habría quedado inhabitable. Teníamos que detener el proceso. Si continuaba su curso, se produciría una catástrofe aún mayor. Un enorme desastre nuclear.
Esta segunda explosión habría ido acompañada de una devastadora onda expansiva que habría aumentado los niveles de radiactividad y se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas. Gracias a Dios que no ocurrió. En Minsk, Gomel y Kiev había trenes con más de 1000 vagones preparados para evacuar a la población. En Moscú se decretaron medidas de emergencia. Se enviaría un batallón de bomberos para que drenaran el agua embalsada bajo el reactor. Se les nombraría héroes nacionales y sufrirían los efectos de la radiación durante el resto de sus vidas. Además, se sellaría el agujero de una forma más eficaz para conseguir que la temperatura descendiera. En 2 días, los hombres del general Antochkin debían arrojar 2.400 toneladas de plomo al interior del reactor. En cuanto empezamos a lanzar el plomo, la temperatura bajó de inmediato. El plomo absorbía y reducía la radiación e iba sellando el agujero a medida que se fundía. Pero al fundirse, algunas partículas de plomo se evaporaron a la atmósfera y 20 años después, en los organismos de los niños enfermos de Chernóbil, siguen encontrándose rastros de plomo. Hemos recibido muchas críticas, pero en aquella situación era la única solución posible. Y todos los que participaron, ya fueran civiles o militares, oficiales o no, trabajaron de forma desinteresada. Yo participé en esa primera fase y les digo que era algo que había que hacer. Fue un acto heroico. Durante esta operación, 600 pilotos quedaron mortalmente contaminados por radiación. Pero su trabajo solo consiguió que se ganaran algunos días. Habían cubierto el fuego, pero no lo habían apagado. Sobrevolar el reactor en helicópteros no bastaba. Tenían que acercarse más, entrar en el agujero del reactor. ¿Pero cómo? Con la amenaza de una segunda explosión inminente, se siguieron tomando medidas improvisadas. Los planos de la planta revelaron que se podía llegar a la zona del incendio a través de los túneles del cableado y las tuberías. Un equipo de técnicos del Instituto Kurchatov se metió en el laberinto. Les resultaba difícil avanzar, puesto que algunos de los túneles se habían derrumbado en la explosión. Agujerearon el armazón del reactor 4 con un soplete para poder colocar detectores de radiactividad y termómetros, además de algunas cámaras. El resultado fue aterrador. Los niveles de radiación eran astronómicos y se confirmaban los peores temores. El magma había quebrado el bloque de cemento y se había filtrado al siguiente nivel, e incluso podría seguir descendiendo. Había un riesgo de explosión de entre el 5 y el 10%. Habíamos drenado el agua que se había quedado embalsada bajo el reactor, pero aún había que hacer algo para evitar que el magma siguiera descendiendo. Había que colocar algo que evitara que siguiera filtrándose. No había nada que impidiera que el magma se siguiera filtrando en el subsuelo arenoso. Además, debajo del reactor había un acuífero subterráneo que se utilizaba para abastecer de agua todo el país. Lo que más nos preocupaba era que la masa se hundiese hasta alcanzar las aguas subterráneas, porque entonces se contaminarían los ríos, el Pripyat, el Dnieper y hasta la ciudad de Kiev. Y después el Mar Negro. Era imperioso que diéramos con una solución. Se contempló otra operación que supondría la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, los mineros de Tula, una localidad a 100 kilómetros de Chernóbil, recibieron una visita del Kremlin, el subsecretario de la Industria Minera.
El subsecretario nos habló del accidente de Chernóbil. Dijo que necesitaba mineros de nuestra región, de la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para coger lo que necesitáramos y al día siguiente cogimos un autobús en la plaza para ir al aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo ya estábamos trabajando en Chernóbil. Su misión era aproximarse al reactor por la única vía posible, un túnel subterráneo. ¿Dónde tenemos que ir? Ahí enfrente, justo enfrente. Hay que reunirse en el punto de mando en 5 minutos. Pero ahí a la derecha está cortado. Nuestra misión era excavar un túnel de 150 metros desde el bloque 3 al bloque 4. El túnel medía 30 metros de largo. Luego teníamos que construir una cámara de 30 metros de largo por 30 de ancho, en la que se iba a colocar un dispositivo de refrigeración que enfriase el reactor. Para reducir su exposición a la radiación todo lo posible, los mineros tenían que llegar a 12 metros de profundidad antes de iniciar el camino hacia el reactor incendiado. Allí construirían una cámara de 2 metros de altura y 30 metros de ancho, en la que se instalaría un complejo sistema de refrigeración con nitrógeno líquido. En un mes, se enviaron 10.000 trabajadores de las regiones mineras de Rusia y Ucrania para construir el túnel, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. En el interior del túnel, que no tenía ventilación, la temperatura alcanzaba los 50 grados y la radiactividad era de al menos 1 Roentgen por hora. Trabajábamos sin equipo de protección. No se podían usar máscaras de oxígeno porque los filtros se llenaban de humedad en pocos minutos. Así que la gente se las quitaba y seguía trabajando sin ellas. Nos quitábamos hasta las camisas. Bebíamos agua de botellas que estaban abiertas, que luego supimos que era muy peligroso porque así ingeríamos las partículas radiactivas. Uno de los camaradas se tragó un grano de arena que era muy radiactivo y murió. ¿Cómo podíamos saber qué estábamos respirando o ingiriendo? Lo peor era la falta de oxígeno y el calor abrasador. Hacía muchísimo calor y teníamos que trabajar muy rápido. A un ritmo trepidante. Rápido. Eso era lo peor. Vamos, no os paréis. Se formaron grupos de 30 mineros que se relevaban cada 3 horas. En un mes y 4 días se completó el túnel de 150 metros. Un trabajo que en una mina normalmente habría llevado 3 meses. El interior del túnel no era el sitio más peligroso. Bajo el reactor no había tanta radiactividad como en la superficie. A medida que subíamos, teníamos que ir más deprisa todavía. La radiactividad a la salida del túnel era 300 veces mayor. A los mineros nunca se les informó del verdadero peligro que corrían mientras realizaban el trabajo. Alguien tenía que hacerlo, o bien nosotros u otras personas. Cumplimos con nuestro deber. Tal vez no deberíamos haber ido. Ya es demasiado tarde para valorarlo. No lamento haberlo hecho. Los mineros cumplieron con su misión, pero el sistema de refrigeración nunca se llegó a instalar debajo del reactor.
El espacio subterráneo construido para tal fin se llenó de cemento para reforzar la estructura. Oficialmente se dijo que cada uno de estos hombres recibió una radiación de entre 30 y 60 Roentgens, pero los supervivientes aseguran que recibieron de 3 a 5 veces esa cantidad. Una cuarta parte de esos hombres murió a una edad media de 40 años, 2.500 vidas sacrificadas que no aparecen en ninguna estadística. Mientras los mineros excavaban bajo el reactor Hans Blix y las autoridades soviéticas ofrecían una rueda de prensa en Moscú. Déjenme decirles, en nombre del organismo al que represento, que lamentamos profundamente el trágico accidente, la pérdida de vidas y los daños que se han causado. Las autoridades soviéticas han accedido a acompañarme a Viena para realizar un análisis posterior al accidente. Blix anunció ante 500 periodistas de todo el mundo que se celebraría una conferencia internacional en Viena en la que las autoridades soviéticas presentarían todos los datos de los que disponían sobre la catástrofe. La repercusión más importante de aquella rueda de prensa fue que el pueblo ruso sintió que podía confiar en nosotros. Estaban acostumbrados a no poder creerse ni una palabra de lo que su gobierno les decía y nunca se les informaba sobre los accidentes y las catástrofes. Esta vez estaban preocupados de que fuera peor de lo que se decía. A decir verdad, era terrible de por sí, pero ahora sentían que podían confiar y eso fue un triunfo para la Glasnost. Los soviéticos aceptaron cooperar con Occidente y abrirse internacionalmente por primera vez en la historia de la URSS. Fue una victoria política para Gorbachov, que sin duda la necesitaba, porque en Chernóbil, aunque el fuego parecía estar bajo control, las ruinas del reactor y las toneladas de escombros altamente radiactivos estaban expuestos a los elementos. Era extremadamente urgente que se cubriera la estructura y se limpiase la zona, pero para eso harían falta más hombres, muchos más hombres. Buenas noches, camaradas. Por fin, a los 18 días del desastre, Gorbachov se dirigió al pueblo soviético. ¿Sois conscientes de la catástrofe que ha ocurrido en nuestro país recientemente? El accidente de la central nuclear de Chernóbil ha estremecido al pueblo soviético y ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo. Es la primera vez que nos enfrentamos a un peligro así. La energía nuclear ha escapado de nuestro control. Estamos trabajando 24 horas al día. Hemos puesto en marcha todas las fuerzas económicas, técnicas y científicas del país. Se movilizó el país entero sin necesidad de realizar trámites burocráticos. Si alguien tenía lo que necesitábamos, lo cogíamos, sin formalidades. Ya nos preocuparíamos por los costes después. Había que utilizar lo que teníamos. Era una situación límite. El general Nikolai Tarakanov estuvo al frente de las tropas de tierra. En un año pasaron por Chernóbil un centenar de miles de soldados y oficiales, todos reservistas. Fueron convocados por las autoridades superiores de sus ciudades y enviados al frente. Personal militar o civiles, oficiales o soldados rasos, todos eran liquidadores, un término que se acuñó especialmente para la batalla de Chernóbil, cuya misión era limpiar o liquidar la radiactividad. Los primeros días estábamos preocupados y llevábamos las máscaras puestas todo el tiempo. En unos días nos olvidamos de ellas y no nos las poníamos ni para trabajar. Nos habituamos rápido y acabamos sintiéndonos como en casa. Bromeamos y trabajamos contentos, pero no venden vodka en ningún sitio. En Moscú se rumorea que a los liquidadores de Chernóbil nos dan vodka gratis. Le dije a mi mujer que nos daban 150 mililitros con cada comida y ella me dijo, ¿pero se puede saber qué estáis haciendo ahí? Igor Kostin era uno de los 5 reporteros de guerra autorizados por el Kremlin para cubrir la batalla. Algo sin precedentes en un país que siempre lo había ocultado todo. 3 de sus colegas murieron.
No se hacían distinciones. Daba igual que fueras ministro, general o soldado. Nadie decía, soy general, es una orden. Todos hacían honestamente lo que podían. Y así fue como la operación apodada la liquidación de las consecuencias del accidente de Chernóbil se puso en funcionamiento. Por Chernóbil pasaron 100.000 soldados y 400.000 civiles, trabajadores, ingenieros, enfermeros y médicos procedentes de todas las repúblicas soviéticas. La Unión Soviética estaba librando su última gran batalla. Llegaron 500.000 personas. Las tropas enviadas a Chernóbil eran más numerosas que las de Napoleón. Y todo nuestro ejército se contaminó. Desde el cielo los helicópteros arrojaban toneladas de un líquido pegajoso que tiene la capacidad de solidificarse y deja el polvo radiactivo adherido al suelo. Mientras tanto, las brigadas de liquidadores se encargaban de limpiar la zona y de ir casa por casa quitando la capa de polvo radiactivo que lo cubría todo. Se formaron escuadrones especiales de caza que patrullaban el campo y los bosques con escopetas y mataban a los perros y a los gatos que encontraban. Había que matar a todos los animales de la región porque cuando pasaban por las zonas contaminadas su pelaje quedaba impregnado de radiactividad y podían contaminar a los liquidadores. Las últimas ciudades que seguían habitadas se evacuaron. Las casas se demolieron una por una y los escombros se enterraron. Por las noches, los camiones, las máquinas y los hombres estaban totalmente cubiertos de polvo radiactivo. Nos duchábamos 5 o 6 veces seguidas. Y nos frotábamos unos a otros. Usábamos guantes de baño y los jabones más fuertes que encontrábamos. Nos restregábamos bien y nos poníamos ropa limpia. Luego comíamos. Comíamos muy bien, porque teníamos que estar bien alimentados y fuertes para combatir la radiación ionizante. Ese tipo de radiación busca los puntos débiles del organismo para penetrar y acabar contigo. En torno a la central se inició una operación de gran envergadura, 7 días a la semana, sin días libres. Se excavaron unas zanjas gigantescas en las que se enterraron 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada, que luego se cubrieron con cemento. Esta zona, alrededor del reactor 4, es donde se realizaron las operaciones más peligrosas. 8 semanas después de la explosión, los liquidadores abordaron el problema fundamental. Para poder neutralizar los residuos tóxicos a largo plazo y evitar que se siguiera extendiendo la radiación, había que aislar el reactor entero. Lev Bocharov fue uno de los ingenieros que diseñó la colosal estructura con la que se cubriría el reactor 4, un sarcófago de acero y hormigón de 170 metros de largo y 66 de alto. Era un proyecto único en todo el mundo. Nadie había construido una estructura así en una zona tan radiactiva. Solo se podía trabajar algunos minutos cada vez. Nunca se había hecho algo así.
Era un reto monumental. Erigir una estructura de tales dimensiones en un lugar en el que los trabajadores solo podían estar algunos minutos o segundos cada vez. De nuevo, una situación completamente nueva para la que los liquidadores debían improvisar otra vez y con la que se volverían a poner en riesgo más vidas. Se inicia la última fase. La radiactividad era tan alta en este sector que solo se podían enviar máquinas dirigidas por control remoto. Pero primero alguien tenía que llevar las máquinas hasta allí. Los trabajadores solo podían permanecer en la zona durante unos minutos para evitar recibir una dosis mortal de radiación. Los conductores dejaban las máquinas a 20 metros de distancia del reactor destruido y volvían corriendo a refugiarse a un camión blindado con plomo que cerraba la comitiva. A cada segundo sus vidas peligraban cada vez más. Este es uno de los vehículos blindados. Es muy rudimentario, porque lo construimos nosotros mismos. Recubrimos la cabina entera con plomo para proteger a los soldados de la radiación todo lo posible. Las piezas de la estructura se fabricaban en otro lugar, a veces a cientos de kilómetros de allí, y se trasladaban una por una a la zona de la obra para montarlas. Un rompecabezas demencial con vigas de 150 toneladas y 70 metros de largo y contrafuertes de 45 metros de altura. Esta es una grúa Demag 4000. Mire qué tamaño tenía. No podíamos trabajar durante mucho tiempo seguido y no teníamos margen de error. Si se hubiera producido el más mínimo fallo de cálculo, habría sido imposible encajar las piezas. Los trabajos avanzaban pese a la dureza de las condiciones. Se utilizaron 100.000 metros cúbicos de hormigón para construir la estructura. Pero surgió otro problema que hizo parar las obras. El tejado de la central estaba cubierto de trozos de grafito altamente contaminados. Mira este trozo que ha caído aquí. Es un problema. La lectura es de 500 roentgens. Y aquí de 1000. Vámonos, ya es suficiente. Tenemos que salir de aquí ya. Vámonos, deprisa. El grafito envolvía las barras de uranio del reactor y salió despedido en la explosión. Uno solo de esos pedazos emitía radiación suficiente para matar a un hombre en menos de una hora. Tenían que deshacerse de él antes de proseguir con la construcción de la estructura. La radiación es muy alta, no lo podemos hacer manualmente. Hay que utilizar robots. Se subieron robots al tejado para que empujaran los escombros y los tiraran al suelo. Debajo, a 60 metros, había otros robots que los recogían y los enterraban en zanjas. Pero después de unos días, la radiactividad empezó a afectar también a las máquinas. Los circuitos electrónicos empezaron a volverse locos y dejaron de funcionar. Uno de los robots se precipitó al vacío. ¿Habéis podido recuperarlo? Las máquinas robotizadas ya no eran una buena idea para seguir trabajando en el tejado, así que se decidió enviar hombres, soldados rusos que fueron bautizados como biorobots, que se encargaran de la tarea.
Este batallón de jóvenes reservistas se prepara para subir al tejado del reactor 3 por primera vez. Tienen entre 20 y 30 años, y todos ellos son reservistas a los que se ha llamado a filas para la batalla más mortífera y peligrosa de Chernóbil. Ningún ser humano había trabajado antes en una zona tan radiactiva. El general Nikolai Tarakanov estaba al mando de las operaciones. Fue él quien ideó la misión y supervisó personalmente cada detalle, hasta los trajes de plomo cosidos a mano que cada uno de los soldados tuvo que confeccionar la noche anterior. Por delante, por detrás y hasta en las botas llevaban plomo. También iban equipados con un casco y una máscara que les protegía de los rayos beta y un delantal especial. En las manos llevaban una doble capa de protección. El uniforme completo pesaba entre 26 y 30 kilos. ¿Os habéis hecho las pruebas médicas? Sí. ¿Han detectado algún problema? Vale. Pues entonces todo está listo. Camaradas, debo deciros que yo estuve hace un par de días en el tejado con un oficial y puedo aseguraros que no hay nada que temer ahí arriba. Obviamente, algunos no querían ir, pero los obligaron porque eran reservistas y no podían negarse. Yo no lo dudé ni un momento. Era mi deber. ¿Quién lo iba a hacer si no? ¿Quién habría limpiado aquel desastre para que la radiactividad no se extendiera por todo el mundo? Alguien tenía que hacerlo. Fue un infierno de 2 semanas y media. Pero que solo duraba 2 o 3 minutos para cada soldado. A veces solo 40 segundos. Si el nivel de radiación era muy alto, calculábamos cuidadosamente el tiempo para salvar todas las vidas que se pudiera. Cuando sonaba la sirena, un grupo de 8 soldados y un oficial se apresuraban a entrar en el tejado con una misión muy sencilla: recoger los escombros radiactivos con la mayor rapidez posible y tirarlos por el tejado. Con precisión, con mucho cuidado. Según los cálculos del general Tarakanov, el nivel de radiactividad estaba en torno a los 7000 roentgens por hora, con lo que solo podían pasar 45 segundos en el tejado. El tiempo justo para arrojar 2 paladas de residuos cada vez. Éramos como hormigas. En cuanto unos estaban terminando su tarea, otros ya estaban preparados para relevarlos. Todos hicimos nuestro trabajo, por pequeño que fuese. Y así fue como todos juntos luchamos contra la radioactividad. Durante 10 días, los grupos de biorobots se fueron relevando en el tejado cada 10 minutos. Según las autoridades militares, en la limpieza participaron 3.500 personas. Algunos, como Igor Kostin y Konstantin Fedotov, subieron al tejado 5 veces. Cogíamos con las manos pedazos que emitirían una radiación de unos 1500 roentgens. Al final de la jornada, nos dolían tanto las manos que no podíamos ni cerrar el puño.
La primera vez que subí al tejado, tuve una sensación mística. Como si estuviera en otro planeta. Todo estaba cubierto de combustible radiactivo. Me temblaban las manos. Parecía otro mundo. Y empecé a hacer fotos. Si nos fijamos detenidamente, se aprecia la radiación en la imagen. Yo estaba sujetando la cámara así y la radiación ascendía desde el suelo. Te picaban los ojos y notabas un sabor metálico. Esas eran las dos sensaciones que se tenían. Y cuando empezabas a sentirlas sabías que habías excedido la dosis. No sentías los dientes. Y la boca te sabía a plomo. Si hacías así, no oías nada. Lo tenías todo cubierto de plomo. Incluso ahora, 20 años después, sigo notando el sabor del plomo en la boca. Miles de ellos irían descubriendo que ese sabor era indicativo de que el enemigo invisible andaba suelto. Porque mientras los biorobots estaban sacrificando sus vidas en el tejado de la planta, el resto de las labores de limpieza continuaban en un radio de 30 kilómetros durante las 24 horas, lloviera o hiciera sol. Para un trabajo que normalmente habría hecho un hombre en una hora, en Chernóbil se necesitaban 60 personas. Cuando bajábamos del tejado, era como si nos hubieran chupado la sangre. Estábamos muy débiles, no podíamos ni movernos. A algunos les sangraba la nariz. Los bomberos que estaban allí los mandaban directamente al hospital. Si nos desmayábamos, nos mandaban a casa, pero nosotros queríamos aguantar. En aquel entonces éramos jóvenes y fuertes. Ahora tenemos una salud muy frágil. Lo hemos perdido todo. En mi historial médico consta que recibí una radiación de 20,5 röntgens. Pero la dosis que recibimos fue varias veces superior a eso. Lo sabemos perfectamente. En reconocimiento, el ejército entregó a cada soldado un certificado por haber colaborado como liquidador y un bono de 100 rublos, el equivalente a unos 70 euros. Veterano Kosov, gracias por su trabajo. Le deseo buena salud, felicidad y que se convierta en un buen oficial. Lo más terrible es que estos hombres arriesgaron sus vidas para reducir la radiación en el tejado tan solo un 35%. Cuando enviaron a esas personas al tejado, nadie sabía la radiactividad que había allí. Ahora sabemos que era de entre 10.000 y 12.000 röntgens por hora. Con ese nivel nunca se debería haber enviado a nadie. 7 meses después de la explosión, la limpieza había concluido y el sarcófago estaba terminado. En la operación habían participado 5.000 personas, militares y civiles. Le dije a la comisión que por haberse enfrentado a esos niveles de radiactividad, por haber retirado el grafito y por haber cumplido tareas tan heroicas,
Nuestros soldados necesitaban algo simbólico. Propuse que colocaran la bandera en lo alto. Colocar allí la bandera fue como colocarla en el Reichstag, cuando el Ejército Rojo venció al fascismo. Para ellos, la bandera fue el símbolo de su triunfo contra la radiactividad. Cada equipo de liquidadores celebró el final de la operación a su manera. Bocharov y sus hombres grabaron sus nombres en la placa metálica que remataba el sarcófago. Nuestro sarcófago es un panteón. Una tumba. Un mausoleo. El segundo mausoleo. Después de aquello, dejamos de construir centrales nucleares. Una victoria agridulce, puesto que el país ya nunca se recuperaría. Costó 18 billones de rublos. En aquel momento el rublo equivalía a $1. 18 billones. Es astronómico. Y si tenemos en cuenta que poco después el precio del petróleo se desplomó, es fácil imaginar los problemas que atravesaron el país y la perestroika. Las primeras nevadas cuajaban sobre la central de Chernóbil. Para las autoridades, eso era prueba de que el sarcófago era hermético, al menos para 30 años, o eso calculaban. Los liquidadores habían regresado a sus hogares y los reactores 1, 2 y 3 se habían vuelto a poner en marcha. La primera batalla de Chernóbil se había ganado y había marcado el principio del fin de la URSS, pero para muchos también supuso el comienzo de una guerra que 20 años después aún no ha terminado. 20 años después, Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma. Acompañada por Igor Kostin, Yulia quería ver el piso en el que vivía con su familia hasta el fatídico día de su evacuación. Al contrario de lo que se les había dicho, ninguno de los antiguos habitantes había regresado a la ciudad para volver a ocupar los edificios desiertos. No reconozco los estampados de las paredes. Ah, este sí. Me acuerdo de este. ¿Este? Sí. Pues ponte ahí y te hago una foto con él. A Igor Kostin la visita también le despierta recuerdos dolorosos. En los 7 meses que estuvo cubriendo la batalla, estuvo muy expuesto a la radiación. Desde entonces, pasa más de 2 meses al año hospitalizado. Tienes que recuperar fuerzas para mañana. Este viaje te va a ayudar. Aquello ha marcado mi vida para siempre. Para los cientos de miles de refugiados a causa de la fuga atómica y para los cientos de miles de veteranos que combatieron en la batalla de Chernóbil, la lucha contra el enemigo invisible no ha terminado. Todos siguen sufriendo los efectos de la radiactividad a la que estuvieron expuestos. En los meses posteriores a la catástrofe, los liquidadores desbordaron los hospitales de todo el país. 20 años después, quienes han sobrevivido siguen visitando con frecuencia la unidad especializada del hospital número 6. Todos son víctimas de lo que los especialistas han denominado el síndrome de Chernóbil.
Todos tenemos diversos síntomas, problemas cardíacos, digestivos, hepáticos, renales y del sistema nervioso. Nuestros organismos quedaron muy afectados por los cambios metabólicos que nos causó la radiación y la exposición química. Cuando los liquidadores regresaron a sus hogares, estaban exhaustos y fueron incapaces de volver a su vida cotidiana. 20 años después, quienes han sobrevivido han quedado inválidos y no pueden trabajar. Y las autoridades parecen hacer caso omiso a su situación, además de recortarles el subsidio social. Los veteranos de la guerra de Afganistán aún están vivos, mientras nosotros nos consumimos lentamente. He escrito un poema acerca de esta situación. La tristeza, la nostalgia y la angustia me invaden como si una bala penetrara en la sien. Nada se detiene. La madre reza en silencio y ruega a Dios que le perdone la vida a su hijo. Estos hombres no tenían ni 30 años cuando fueron enviados a luchar contra la energía atómica. Hoy no han cumplido aún los 50 y luchan como ancianos por sobrevivir. Según las autoridades militares, 20.000 de los 500.000 liquidadores de Chernóbil han muerto y 200.000 sufren una minusvalía oficialmente reconocida. No sabemos cuánto vamos a vivir o cuál será la enfermedad que nos matará. No conocemos los efectos que tendrá en nuestros hijos en caso de que tengamos alguno. Lo que sabemos es que ese enemigo invisible nos destruye por dentro como si tuviéramos un gusano devorándonos. Para nosotros, la guerra continúa. Y poco a poco nos vamos esfumando de este mundo. Sin embargo, durante estas 2 décadas, solo se han atribuido oficialmente 59 muertes al desastre de Chernóbil. No se ha realizado ni un solo estudio de los 130.000 refugiados de la zona y no se han elaborado estadísticas sobre el estado de salud de los 500.000 liquidadores. No hay cifras sobre la población que sigue viviendo cerca de Chernóbil y de las zonas contaminadas. Tampoco se les ha dicho nunca cuál fue la cantidad real de radiación a la que estuvieron expuestos. Tiene 6. Está subiendo. Ayer tenía 5,7. Está bien. ¿A cuánto puede llegar? Dime la verdad. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, una diputada del Soviet Supremo descubrió que las verdaderas consecuencias del desastre de Chernóbil se habían estado ocultando de forma sistemática. Aprovechando la anarquía que reinaba en el país, pudo hacerse con una copia de un documento secreto de 600 páginas, un informe para el Comité Central escrito mientras se libraba la batalla de Chernóbil. Cuando leí este documento, descubrí que todo había ocurrido de otra forma y hasta qué punto nos habían mentido los líderes del partido. Según el decreto número 12, el 12 de mayo de 1986 ya se había hospitalizado a 10.198 personas. 345 mostraban indicios de lesiones por radiación. Mientras tanto, a nosotros nos estaban diciendo que todo estaba bien, que no pasaba nada grave. Me di cuenta de cómo nos habían estado mintiendo. Otro fragmento revela que las autoridades habían modificado arbitrariamente los valores. Habían quintuplicado la dosis de radiación que se consideraba aceptable para el cuerpo humano. De pronto, al cambiar el baremo, la gente se curó milagrosamente. Les daban el alta en el hospital y los mandaban a casa. Fue vergonzoso. La tendencia a manipular los números no era exclusiva de los soviéticos. A finales de agosto de 1986 se celebró a puerta cerrada la primera conferencia internacional para evaluar la catástrofe de Chernóbil. Estuvo presidida por Hans Blix y no se permitió el acceso a la prensa o a observadores externos.
La delegación rusa estaba presidida por el académico Legasov, el hombre que había estado al frente de la comisión gubernamental durante la batalla de Chernóbil. Cuando le encargamos que redactara un informe para el Organismo Internacional de Energía Atómica, le pedimos que diera toda la información que tuviese. Hizo un informe muy detallado que causó una enorme conmoción. Legasov estuvo 3 horas en uso de la palabra. La conclusión de su informe señalaba que en las próximas décadas cabía esperar que se produjeran 40.000 muertes por cáncer a causa del desastre de Chernóbil. Los países occidentales se negaron de pleno a aceptar esta estimación, lo que generó una verdadera negociación entre ambas partes. Son cálculos teóricos basados en el modelo de Hiroshima. Parten de la teoría de que ante una cantidad determinada de radiactividad a largo plazo morirá un número determinado de personas. Si el índice se aumenta 10 veces, las muertes también. No es más que un cálculo. No es algo exacto, no es empírico. De nuevo, los números eran sorprendentemente flexibles. Al finalizar la conferencia ya no se hablaba de 40.000 muertes, sino de tan solo 4.000. 20 años después, en septiembre de 2005, este número se convirtió en la cifra oficial de muertos de la catástrofe. Los opositores más acérrimos a la política soviética de transparencia fueron los franceses, que llegaron incluso a negar que la nube radiactiva hubiera pasado sobre su país. ¿Se ha detectado algo en Francia? No, porque el viento no sopla en esa dirección. No hay ningún motivo para preocuparse. La salud pública no corre ningún peligro. 20 años después, en Francia y en particular en Córcega, se registran casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que los de las regiones cercanas a Chernóbil. El elemento más peligroso derivado de la explosión del reactor de Chernóbil no fue el cesio ni el plutonio, sino las mentiras. Fue la mentira del 86, así es como yo la llamo. Una mentira que se propagó como la radiactividad por todo el país y por el mundo entero. El 27 de abril de 1988, segundo aniversario del desastre, el académico Legasov, que había trabajado tanto para revelar la verdad, decidió acabar con su vida. Actualmente, como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada, las partículas radiactivas que se esparcieron con la explosión del reactor siguen envenenando la Tierra. Veinte años después de la catástrofe, la zona de Chernóbil sigue siendo inhabitable. En 5 años, los radionucleidos penetran 5 centímetros en el suelo contaminado. 20 años después, han llegado a 20 centímetros de profundidad y contaminan las plantas. Para limpiarlo, habría que extraer 20 centímetros de tierra y enterrarla en contenedores sellados. Es una tarea inabarcable, algo imposible de hacer. Hoy en día, 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y en especial Bielorrusia. Llevan 20 años alimentándose con los productos contaminados que se cultivan en la zona. Esta fue una de las cuestiones que la delegación rusa planteó en la conferencia de Viena de 1986, que se ignoró cuidadosa y estratégicamente. Entre 1986 y 2002 se ha operado a 1.150 niños de cáncer de tiroides en un centro especializado de Minsk. ¿Cuántos más habrá en otras ciudades? Aún no se ha publicado ninguna estadística a escala mundial. Yuri Vandayevsky es un médico que ha estado estudiando las enfermedades de las poblaciones de las zonas contaminadas desde la catástrofe. Cuando publicó sus hallazgos en 1996, fue detenido y condenado de inmediato. Lo sentenciaron oficialmente por un delito de corrupción y pasó 5 años en la cárcel. En noviembre de 2005 seguía bajo arresto domiciliario.
Esto es lo que ocurre si la madre se contamina con cesio durante el embarazo. En una sola familia se producen todo tipo de deformaciones. Labio leporino, carencia de algún ojo, cráneos deformados. Estos son embriones de hámsteres alimentados exclusivamente con hierba contaminada de la región de Gomel. El resultado, camadas enteras de ejemplares deformes. Me horrorizó la cantidad de embriones deformes que se desarrollaron en los animales que habían comido alimentos contaminados con cesio. En solo 2 semanas, el número de deformaciones era abrumador. Uno sabe lo que se podría describir como un monstruo cuando lo ve. Todos conocemos el Museo Antropológico y Etnográfico que fundó Pedro el Grande en San Petersburgo. Francamente, yo podría crear cuantos monstruos quisiera. No se ha realizado ningún estudio oficial sobre las mutaciones genéticas derivadas del accidente de Chernóbil, pese a los cientos de casos y los miles de abortos que se produjeron en los meses posteriores a la catástrofe. Hay muchos niños que sufren las mismas deformaciones que los hámsteres de Bandayevsky. Actualmente en Bielorrusia hay 300.000 niños que sufren las consecuencias de la radiación. Algunas ONG, como la Cruz Verde Internacional fundada por Gorbachov tras dejar el gobierno en 1991, han abierto centros de asistencia sanitaria y apoyo a las víctimas de Chernóbil. También organizan campamentos terapéuticos para enseñar a las nuevas generaciones de las zonas contaminadas cómo convivir con la radiactividad. Por ejemplo, enseñándoles a comprobar cuál es el grado de contaminación de los alimentos. ¿Cuántos años más continuaremos con esto? ¿800? ¿Hasta que nazca el próximo Jesucristo? ¿Hasta que regrese? Sí, Chernóbil fue crucial para todos nosotros. Debemos seguir investigando y no escatimar recursos, fortalecer la cooperación internacional y crear centros internacionales de investigación científica para hallar nuevas fuentes de energía que sean más seguras. Eso es lo más importante. No le deseo a nadie, ni a mis amigos ni a mis enemigos, que pasen por algo así. Nadie merece vivir lo que nosotros vivimos en Chernóbil. Somos seres humanos y nadie merece experimentar algo así. En el corazón de la zona afectada, a 10 kilómetros de la central nuclear y escondida en el bosque, se encuentra Chernóbil 2. Hace 20 años, nadie podía acercarse a este enorme radar militar, el ojo oculto de Moscú para divisar misiles estadounidenses. El hecho de que se pusiera fuera de servicio tras la explosión coincide con lo que el accidente de Chernóbil pareció presagiar. El uso de armas es algo terrible y las armas nucleares son aún peores. En el accidente de Chernóbil solo intervino un reactor. Fue un accidente aislado cuyas consecuencias aún están presentes. En la historia se han lanzado 2 bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, y también sus consecuencias perduran hoy en día. Chernóbil nos demostró la verdadera magnitud de las consecuencias de que la energía nuclear esté en manos del ser humano. Calculamos que nuestro misil más potente, el SS-18, la cabeza nuclear que más temían los Estados Unidos, tendría el efecto de 100 Chernóbil. Y disponíamos de 2.700 misiles así. Eran los misiles destinados a los estadounidenses. 2.700. Imaginen el grado de destrucción. Probablemente el señor Gorbachov tenía razón al decir que Chernóbil fue la mejor muestra de lo que podía ocurrir si la radiactividad entraba en acción. Y en ese sentido, defendió claramente que las armas nucleares se debían retirar por completo.
Un año y medio después del accidente de Chernóbil, Mikhail Gorbachov hizo retirar todas las cabezas nucleares soviéticas situadas a un radio de entre 500 y 5.000 kilómetros de Europa. 10 años después, el mundo entero, a excepción de la India, ratificaba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Chernóbil marcó el comienzo del desarme de los mayores rivales nucleares del mundo, un hecho sin precedentes en 6.000 años. Chernóbil convenció a todo el mundo. Los soviéticos y los estadounidenses nos dimos cuenta de una vez por todas de la magnitud de los volcanes atómicos que nuestros países tenían preparados. Era algo que no solo afectaba a nuestros dos países, sino a todo el mundo, al mundo entero. 20 años después, el desastre de Chernóbil y las lecciones que se aprendieron con él parecen estar cayendo en el olvido. Mientras tanto, bajo el envejecido sarcófago del reactor número 4, el veneno sigue siendo igual de mortífero. En 2001, los 3 reactores de Chernóbil se cerraron definitivamente. Pero 20 años después de la explosión, un dosímetro sigue registrando lecturas astronómicas junto al sarcófago. Alrededor de la central sigue habiendo niveles altísimos de radiactividad, 100 veces por encima de lo normal. La estructura se va debilitando por la acción de las lluvias y la erosión. Desde su construcción, hay 3.000 liquidadores encargados de vigilarla y evitar que haya problemas o sufra daños. Construimos este sarcófago con la idea de que durase 30 años y mientras tanto construir uno nuevo sin que la gente tuviera que correr para colocarlo a causa de la radiación ambiental. Ya han pasado 20 años y aún no se ha hecho nada. Es urgente que lo reemplacemos, pero Ucrania ya no tiene más dinero, ni nosotros tampoco. Se está construyendo otro sarcófago, pero su construcción ya lleva 10 años de retraso. Es una estructura de 108 metros de alto que cubrirá el primer sarcófago y cuyo coste asciende a $1.000 millones. Se ha establecido un fondo internacional bajo la dirección de Hans Blix. Todavía no hemos colocado el sarcófago nuevo. Está previsto para dentro de un par de años. Cuando lo hagamos, podremos empezar a retirar la masa de combustible fundido que aún está allí. 20 años después de la explosión, el magma del núcleo del reactor, ya enfriado, que sigue a 14 metros bajo tierra, continúa siendo una terrible amenaza que perdurará en los años venideros. Rezo a Dios para que el sarcófago no se derrumbe. Eso sería lo peor que podría ocurrir, porque en su interior hay 100 kilos de plutonio. Un microgramo es la dosis mortal para el ser humano, lo que significa que hay plutonio suficiente para envenenar a 100 millones de personas. La vida media del plutonio, es decir, el tiempo necesario para que la mitad del plutonio desaparezca, son 245.000 años. Es una partícula que podemos considerar eterna. Hay zonas en las que nunca volverá a haber vida. A pesar de esta terrible advertencia, el desarme nuclear impulsado por el accidente de Chernóbil se está cuestionando actualmente. El desarrollo de la energía nuclear para el uso civil surge ahora como una solución a los problemas derivados del calentamiento global. Pero este paisaje nos recuerda que esa alternativa puede tener unas graves consecuencias. Se debe tener mucho cuidado y mucha información sobre los riesgos que lleva aparejados. Chernóbil también nos recuerda que si tenemos que convivir con la radioactividad y sus inevitables peligros, deberemos evitar que las generaciones futuras corran el riesgo de vivir un apocalipsis nuclear. Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольный беда ковыряет груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, звенят.